Bienvenidos, ilustres invitados y más ilustres siervos de la promesa. Soy Juan y en estas crónicas de la promesa que inauguramos hoy vamos a hablar de Salvador Romea, lacayo, amor de María Fernández y personaje que nos ha robado el corazón. Todos los personajes tienen sus fans y sus detractores, pero pocos hay a los que se les guarde tanto cariño y respeto como a Salvador. Si hay algo que la promesa ha sabido hacer bien es entregarnos unos secundarios o unos personajes recurrentes que no fijos, muy carismáticos y emblemáticos. Lo vimos con Lola o el Sargento Funes y lo hemos visto ahora con Salvador y el Padre Camilo. Salvador Romea, nacido más o menos hacia 1894, es prácticamente un amigo de la infancia de Lope. Ambos perdieron a sus padres en el incendio de la conservera donde trabajaban y ambos tuvieron que salir adelante solos desde muy niños. Salvador fue pastor, lo mismo que fue mesero, hasta que consiguió entrar en una casa como lacayo. De ahí fue ascendiendo hasta ser el ayuda de cámara del señor, pero la repentina marcha de la familia a Madrid lo dejó sin oficio ni beneficio. Y aunque le ofrecieron acompañarles a la capital, Salvador no se veía lejos de su Andalucía. En ese tiempo fue también cuando junto a Lope y Miguel, otro amigo, falsificaron varios expedientes médicos con el fin de evitar ser llamados a filas y tener que sufrir el servicio militar en África, donde hace 2 años que rifeños y colonos guerrean sin tregua. Lope, aprovechando su paso a cocinas, ayuda a Salvador a conseguir una entrevista con el señor Baeza y, en consecuencia, el empleo como lacayo en la promesa. Y debido a su experiencia anterior, Salvador también se convierte en el ayuda de cámara del varón. Es curioso cómo Salvador solo ha estado en la promesa unos 26 capítulos, porque parecen muchísimos más. Desde su primera aparición nos encantiló, gracias al modo que ha tenido Mario García, su actor, de darle vida. Esa simpatía, con su aquel de inocencia y su aquel de bondad, nos hicieron al momento preocuparnos por él. Esas preguntas que hacía, perdido ante todo el personal de la casa y los miembros de la familia, eran las mismas que nos habíamos hecho nosotros al empezar la serie, cuando nos olvidábamos de los nombres cada 2 por 3. De hecho, aquí en mi casa hay todavía gente que llama conde al marqués o conde al barón, y ese aire de misterio además que se traía a veces con Lope nos dejaba pegados a la silla, pues imaginábamos que algo ocultaba el bueno de Salvador. Y es necesario, ya que estamos aquí, abrir el melón de cómo ha trabajado Mario García. Algunas a lo mejor lo reconocéis de 2 vidas, donde interpretó a Samuel. Yo no vi dicha serie, así que no puedo hablar de ella ni de su trabajo allí, pero tengo que decir que si trabajó la mitad de bien de lo que lo ha hecho aquí, se merece 2 Goyas por lo menos. Hemos sentido a un personaje interpretado desde las entrañas, por decirlo de algún modo. Un personaje interpretado con sinceridad, con honestidad. Vamos, interpretado desde los mismos principios que tiene Salvador. Nos han traspasado las miradas de amor a María Fernández y nos hemos visto en el trabajo ante las miradas humildes a don Rómulo. Vamos, ¿quién nos ha puesto en una entrevista igual que estaba Salvador cuando le daba el papelito con las referencias a Rómulo? Por Dios, miradlo en la escena de hoy, que entre él y Sara Molina me han hecho llorar aún sabiendo yo lo que iba a pasar. La música por un lado, el llanto de María Fernández por otro y luego la mirada de Salvador, con Mario transmitiéndonos esa endereza que trata de mantener por María y esa pena que siente más por romperle el corazón a la chica, su novia, que por tener que ir a jugarse la vida. Siente más lo mal que lo va a pasar ella que lo mal que pueda pasarlo él en Melilla. Porque Salvador ha sido ante todo un personaje que se ha dado a los demás. Un personaje que cuando los guionistas lo crearon supieron ponerle el nombre muy bien, Salvador. Porque ha sido eso, un salvador, un verdadero héroe, un paladín de 1900 que ha sido todo luz en la promesa. Y ahora esa luz se la llevan a la guerra. Y madre mía, cómo ha cambiado también el actor el tono en este último capítulo. Del enérgico optimista de siempre, ese al que no le importaba espiar al varón, ha pasado al apesadumbrado y resignado derrotado que ya no puede ni con su alma. Como diría Paquita Salas, un actor 360. Solo un futuro juntos vuelve a traer esa alegría que conocemos, esa sonrisa límpida y esa mirada pura. Ya al final de esta escena de la que hablo, que ha compartido con Sara Molina, a la que podemos aplicar todo lo que estoy diciendo, porque ella es otra artistaza que disfrutamos y que ha tenido una química inmejorable con Mario García desde el principio.
Y luego está la otra escena, la despedida con Lope, que también me ha emocionado de una forma increíble. Increíble, porque es que ha sido increíble cómo se ha interpretado la escena, disimulando el actor el rostro congestionado por la pena, por estar roto, mediante una sonrisa que no llega y que invoca a base de hablar de ese futuro que tanto anhela con María Fernández. Todo para desmoronarse al final ambos, él y Lope, y fundirse en un abrazo en el que por fin ya revelan o dejan ver esa pena que tanto tratan de ocultar. Salvador nos deja después de unirse a Hannah en sus pesquisas, de enternecer a Cruz cuidando de su hermana y de arrojar luz no solo en la casa, sino en la pobre Eugenia que andaba loca por él. Salvador marcha tras una metaescena en la que sientes que es Mario García despidiéndose del set y los compañeros. Y nosotros, la audiencia, lo vivimos como si también dijésemos adiós a una gran experiencia, breve pero intensa. Y no solo lo digo yo, lo decís vosotros, lo decís aquí en YouTube, lo habéis estado diciendo hoy en Twitter, por Dios, mira estos mensajes. Ayer hablaba de lo que podían representar Jimena, Manuel o Hannah en la serie, la noble, inocente y fantasma, el joven que comete una afrenta, la hechicera. Pues hoy os digo que Salvador ha representado la más pura inocencia. Y la inocencia ha sido el motor de toda su historia. Porque esa inocencia fue la que encandiló a Eugenia, cuya vida estaba llena de oscuridades y se vio por fin ante un alma buena. Es esa misma inocencia la que llegó hasta Cruz, epítome del castigo, y consiguió contagiarle algo de esa honestidad y gratitud de las que hace gala Salvador. Y esto es porque Salvador emplea la inocencia como escudo, ante las desgracias de su infancia en el pasado, ante los villanos en el presente. Ese escudo es el que encandila a Eugenia y da la vuelta a Cruz, que al verse tratadas con el corazón abierto, responden en consecuencia. Salvador es en ese sentido como una paloma blanca bendiciendo a todos en la promesa, o quizá como una abeja, porque no es casualidad que fuesen esos insectos con los que tan bien se lleva. A priori las abejas parecen bichejos gordos comunes, moscones cualquiera, pero en realidad no solo nos llenan los campos de flores y son el mejor aliado del agricultor, sino que nos dan miel, la vida y, según la mitología, hasta a los dioses. Entre las abejas y Salvador se funde la sabiduría del personaje, la sabiduría de un inocente, como vimos en la escena con Rómulo el otro día. Porque Salvador será joven, pero la inocencia puede ser más poderosa que la experiencia. Por eso, ahora que marcha a la guerra, lo vemos a un optimista y esperanzado, entero, porque estar en apuros, la impotencia, significa poder para un Salvador que quedó huérfano muy niño y lleva toda la vida buscándose las castañas. Pero todo este subtexto, una vez más, debe mucho a la interpretación del actor, porque vemos la inocencia cuando el inocente nos encandila, pero la sentimos como ignorancia si el inocente nos causa rechazo. Sin Mario García, hablaríamos de un Salvador muy diferente. Y es que la inocencia como motor es muy común en ficción. Blancanieves, Forrest Gump, El viaje de Chihiro, Amélie, todas esas historias tan diferentes tienen la inocencia como principal motor de su protagonista, con esa dualidad de empoderamiento o ignorancia según se mire con los ojos del protagonista y sus aliados o del antagonista y los villanos. Con Salvador Romea, La Promesa nos ha regalado otra historia de supervivencia y superación como estas que menciono. Una historia que termina, pero termina sin final. ¿Podría volver Salvador? Pues podría, y ojalá. ¿Volverá? Pues si los guionistas nos ven, que sepan qué es lo que queremos. Imagino a Salvador llegando a Melilla y encandilando al pelotón y a los altos mandos igual que a nosotros, que a la gente de La Promesa. Imagino que le dan labores de protección y chofer, como si fuera un guardaespaldas, con un coronel o general y que éste le toma verdadero aprecio. Imagino que Salvador, siempre entregado a los demás, salva la vida de ese superior. Imagino que por ello Salvador asciende rápidamente en la cadena de mando, no solo por su don de gente, sino por su buen hacer, por su corazón y su manera de entender el conflicto que hay en el RIF. Por imaginar, hasta imagino que el rey le otorga una condecoración. Pero lo que más imagino es que Salvador, como premio a su inocencia, como premio a cómo se ha empoderado ante la vida sin perder un ápice de ese buen espíritu, del que hace gala, de esa pureza, por fin consigue comodidad y tranquilidad, y puede volver a Luján para ser feliz con una buena posición y un buen dinero, con los que reencontrarse con María Fernández y formar así ambos una familia, los Romea Fernández.
los nuevos potentados de la comarca, incluso diría yo. Y así nuestros cenicientos se convierten en príncipe azul y princesa, y el cuento acaba mientras dedican sus tierras a la apicultura y a la mejor miel de las mejores abejas. Y nosotros, disfrutando del final feliz de una historia que nos ha marcado y que vamos a recordar como pocas en todas las series diarias.